¿Cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús? Secretos bíblicos revelados. La verdad que los predicadores callan. Hechos impactantes de las leyendas bíblicas. Antes de comenzar, por favor escriba desde qué país nos está escuchando. Que disfruten del visionado y que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a reflexionar sobre el destino de aquellos que el mismo Jesucristo eligió para la gran misión de ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Los 12 apóstoles. No solo gente de la multitud. No transeúntes al azar. Fueron elegidos por Dios mismo. Cada uno de ellos vino a Jesús no porque buscara la gloria o el éxito terrenal, sino porque fueron encontrados y llamados por Cristo. Su historia no es solo un relato de personas de la antigüedad. Es un sermón vivo sobre la actuación del Señor en la vida de todo aquel que responde a su llamada. La llamada de los apóstoles no fue fruto de la casualidad ni del esfuerzo humano. Cristo se acercó personalmente a cada uno de ellos. Vio a Simón, un pescador, un hombre sencillo de Galilea, y le dijo, «Sígueme». Miró a Andrés, Santiago, Juan, Mateo, Tomás. Todos ellos dejaron sus redes, sus casas y sus caminos anteriores cuando oyeron esta llamada. Le siguieron a él, que no les prometió una vida fácil, no les ofreció riquezas, no les prometió honores. Pero le siguieron porque sus corazones estaban cautivados por el amor de Dios. Porque Cristo les ha revelado una verdad más preciosa que la vida misma. Y este es el gran misterio de la elección de Dios. Dios no busca a los perfectos. No llama a los que se consideran dignos. Llama a los que quieren ser sus instrumentos, a pesar de sus miedos, dudas y errores pasados. Pedro, Simón, a quien el Señor llamó piedra. Era un discípulo apasionado, ardiente, decidido. Fue el primero en confesar que Jesús era el Hijo de Dios vivo. Fue el mismo Pedro que, en la hora del miedo, negó 3 veces a su Maestro. Su negación no fue solo una lección para sí mismo, sino también un recordatorio para todos nosotros de lo débiles que pueden ser las intenciones humanas si no están arraigadas en la gracia de Dios. Sin embargo, Cristo no rechazó a Pedro. Después de su resurrección, el Señor lo restableció, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Y cada vez Pedro respondió, tú sabes que sí. Y cada vez Cristo le confió su rebaño, diciendo, pastorea mis ovejas. No es casualidad que Pedro se convirtiera en el pilar de la iglesia primitiva. No es casualidad que su vida acabara en la cruz, pero no de la misma manera que la muerte del Salvador. Según la tradición, el propio Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir como murió su Señor. He aquí el gran poder de la humildad y del amor. Pedro nos mostró que seguir a Cristo no significa perfección, sino voluntad de ser fiel hasta el final. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Un hijo del trueno, como lo llamaba Jesús. Un hombre de celo, ferviente, dispuesto a hacer bajar fuego del cielo por causa de Jesús. Su historia nos recuerda que incluso el celo más fuerte debe ser purificado por el amor de Cristo. Santiago fue uno de los que acompañaron a Jesús en sus momentos más íntimos, en el monte de la Transfiguración, en el huerto de Getsemaní. Su devoción le llevó al primer martirio entre los apóstoles. Por orden de Herodes Agripa, Santiago fue ejecutado a espada. Su sangre fue la primera semilla sembrada en el suelo de la iglesia. No buscó la muerte, pero no la evitó cuando le llegó la hora. Esta es la valentía de un verdadero discípulo de Cristo. La voluntad de dar la vida, no por la gloria, no por el recuerdo de sí mismo, sino por el Señor al que servía. Juan, hermano de Santiago, también hijo de Zebedeo. Al que llamamos el apóstol del amor. Su itinerario es particularmente notable. Fue testigo de todos los acontecimientos más importantes del ministerio de Jesús. Juan permaneció al pie de la cruz mientras los demás discípulos se dispersaban. A él le confió Jesús a su madre. Juan se convirtió en el autor de un evangelio en el que el tema del amor ocupa un lugar especial. El amor de Dios por el hombre, un amor más fuerte que la muerte. Según la tradición, Juan sobrevivió a una terrible persecución. Intentaron ejecutarlo, lo arrojaron a aceite hirviendo y lo enviaron a la isla de Patmos. Pero sobrevivió. Se convirtió en el que nos trajo la revelación de los tiempos venideros. Su muerte fue pacífica. Partió hacia el Señor a una edad muy avanzada. Incluso esto es un testimonio especial. No todos los caminos del apostolado acaban en sangre, pero todo camino de un verdadero discípulo de Cristo es un camino de abnegación y amor. Juan vivió una larga vida llevando la palabra de Dios y murió cumpliendo su misión hasta el final.
En los destinos de los 3 apóstoles vemos 3 caminos, pero una verdad. El Señor llama a cada uno a su manera. Pero todo el que responde a su voz recorre el camino de la cruz. A veces es el camino de la lucha contra uno mismo, como en el caso de Pedro. A veces es el camino del martirio, como en el caso de Santiago. A veces es el camino del amor y del servicio, como en el caso de Juan. Pero una cosa es constante, cada uno de ellos lo dejó todo por Cristo. Y cada uno de ellos permaneció fiel hasta el final. Sus vidas se convirtieron en un sermón que resuena a través de los siglos. No buscaron la gloria, no se construyeron monumentos a sí mismos. Dieron todo lo que tenían para que el mundo conociera al Salvador. Su ejemplo nos recuerda hoy que el cristianismo es algo más que pertenecer a una religión. No es una tradición, no es un ritual. Es un modo de vivir la fe, un modo de encuentro personal con Cristo, un modo de sacrificio y de amor. El Señor no exige de nosotros hazañas sobrehumanas, sino que nos llama a ser fieles allí donde estamos. Abandonar nuestro yo anterior, abandonar el miedo, abandonar la vanidad. Y seguirle, en el amor, en la fidelidad, en el testimonio cotidiano. Que Pedro, Santiago y Juan nos recuerden que cada uno de nosotros puede ser un elegido de Cristo. Y si el Señor llama hoy a tu corazón, no rechaces su llamada. Síguele. Porque es la única manera de vivir de verdad. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de los apóstoles de Cristo, a menudo pensamos primero en Pedro, Juan o Santiago, aquellos cuyos nombres oímos más a menudo en los evangelios. Pero hoy el Señor nos invita a mirar a aquellos discípulos cuyos nombres se oyen con menos frecuencia desde los púlpitos de la Iglesia, pero cuya fidelidad y entrega no son peores que las de los primeros. Sus vidas y sus muertes son sermones silenciosos que se nos dejan no para el sensacionalismo, sino para fortalecer nuestra fe. A través del destino de estos discípulos, el Señor nos muestra que no tiene siervos pequeños ni secundarios. Cada uno de los llamados tenía su propia misión, su propio calvario, su propio precio de discípulo. Andrés, el hermano de Simón Pedro. Fue él quien primero supo del Mesías y trajo a su hermano a él. Cuánto esfuerzo se ha dedicado a llevar a otros a Cristo en la historia del cristianismo, y cuánto más queda por delante. Andrés no buscaba la gloria para sí mismo. Se alegró de que su hermano se hubiera convertido en el primero de los apóstoles. Su vida es un ejemplo de servicio sin celos, sin luchar por un lugar bajo el sol. Andrés predicó en las tierras orientales, llevando la buena nueva a los paganos. Al final de su viaje, fue crucificado por Cristo en la ciudad griega de Patras. Según la tradición, pidió ser crucificado en forma de X, pues no se consideraba digno de morir como murió su Señor. Y en esta humildad reside la fuerza de un verdadero discípulo. Durante 3 días estuvo colgado de la cruz, sin dejar de hablar a la gente de Cristo. Incluso después de su muerte, Andrés siguió siendo un apóstol, un testigo del amor de Dios. Felipe. Aquel a quien el Señor llamó en Galilea procedía de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés. Era de los que llevaban a los buscadores a Cristo. Buscaba comprensión, anhelaba ver al Padre, anhelaba conocer mejor la verdad. Y el Señor le respondió con palabras que son verdaderas también para nosotros: el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Felipe predicó en Asia, en Siria, entre griegos y paganos, llevando la luz del Evangelio allí donde reinaban las tinieblas y la superstición. Su ministerio no le reportó honores terrenales, sino la corona del martirio. Felipe murió por su fe en Hierápolis, donde fue crucificado, según otras tradiciones, lapidado. Para el mundo siguió siendo un vagabundo sin nombre, pero para Dios se convirtió en un testigo fiel hasta su último aliento. Su vida nos recuerda que el camino del predicador no es siempre el camino de la gloria, sino siempre el camino de la fidelidad. Bartolomé, de quien la Escritura dice poco, pero en quien ardía la misma fe ardiente que en los otros apóstoles. Se dice que él y Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan, son la misma persona. Bartolomé llevó el Evangelio a donde otros tenían miedo de ir, a la India, Armenia y Mesopotamia. Según la tradición, terminó su periplo terrenal en el martirio, fue despellejado vivo por predicar a Cristo. Imagínense el valor de este hombre. No buscó una muerte fácil, no pidió clemencia, sino que permaneció fiel hasta el final. En la brutalidad de su ejecución, vemos un testimonio vívido de cuánto odia el mundo la verdad, pero también de cuán fuerte es la gracia que da fuerza para ser fiel incluso en tales pruebas. Mateo. Un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos, un hombre a quien los judíos despreciaban como traidor a su pueblo. Pero fue a él a quien Jesús se acercó y le dijo:
sígueme. Mateo se levantó, dejó su lucrativo negocio, abandonó su vida anterior y siguió a Cristo. Su vida es una historia de gran transformación. El que servía a los invasores romanos se convirtió en siervo del Rey del Cielo. El que recolectaba dinero se convirtió en recolector de almas. Escribió un evangelio que aún resuena hoy, dando poder a los creyentes en todos los rincones del mundo. Su final fue similar al de los demás apóstoles. Según la tradición, Mateo murió como un mártir, asesinado por su fe. Diversas fuentes afirman que fue apuñalado, decapitado, apedreado o quemado. La naturaleza exacta de su muerte no es importante. Lo importante es que no murió como recaudador de impuestos, sino como discípulo fiel de Cristo hasta el final. Tomás. Un apóstol cuyo nombre se ha convertido en un sustantivo para todos los escépticos. ¿Pero no es la gran misericordia de Dios que no rechaza ni siquiera a los que dudan? Tomás no creyó en la resurrección hasta que la vio y la tocó. Cristo no le condenó, sino que se acercó a él y le permitió ver, tocar y convencerse. A partir de ese día, Tomás dejó de dudar. Sus dudas se convirtieron en un puente hacia una fe profunda. Tomás fue más lejos que otros. Según la tradición, predicó en la India, fundó allí comunidades cristianas y fue martirizado con una lanza. Su viaje nos enseña que Dios acepta nuestras dudas, pero no nos abandona en ellas. Nos guía hacia la fidelidad, el testimonio y el sacrificio. Tomás murió con el nombre de Cristo en los labios, ganando con su ejemplo a todos los que están dispuestos a buscar la verdad. Santiago Alfeo. Su nombre es poco conocido para la mayoría de los creyentes. No se han escrito grandes obras sobre él, ni se le ha destacado entre los demás. Pero, ¿hace eso que su camino sea menos significativo? Esos discípulos, que pasan desapercibidos para el mundo, son preciosos para Dios. Santiago era un creyente entre los creyentes. No buscó la gloria, sino que sirvió donde el Señor le puso. Según la tradición, sufrió la muerte de un mártir por Cristo. Fue apedreado o, según otra versión, crucificado. Lo importante, sin embargo, no es cómo murió, sino por quién vivió. Su vida nos recuerda que no hay papeles secundarios en el reino de Dios. Solo hay fidelidad o infidelidad. Jacob eligió la fidelidad. Aquí están esos nombres, quizá no tan sonoros como los primeros apóstoles, pero igual de importantes a los ojos del Señor. No caminaron por la gloria, no caminaron por el reconocimiento humano. Caminaron porque, una vez que oyeron la voz del Salvador, no pudieron seguir siendo los mismos. Su sangre no fue derramada en vano. Sus vidas fueron la semilla de la que creció el árbol de la Iglesia. Su muerte no es una tragedia, sino una victoria de la fe sobre el miedo, de la vida sobre la muerte. Hoy su destino nos dice a cada uno de nosotros: sed fieles. Estés donde estés, seas quien seas, puedes ser testigo como Andrés, como Felipe, como Bartolomé, como Mateo, como Tomás, como Santiago Alfeo. Que su ejemplo nos fortalezca en nuestro camino por Cristo. Que su fidelidad nos recuerde el coste de nuestro discipulado. Que sus hazañas nos inspiren a no tener miedo de sacrificarnos por el Señor que se entregó por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, llega un momento en la vida de todo seguidor de Cristo en que se enfrenta a la disyuntiva de ser fiel hasta el final o tomar el camino de la traición, permanecer en la verdad o ceder al miedo, permanecer en el amor o venderse por los bienes imaginarios de este mundo. Hoy recordamos el destino de aquellos apóstoles cuyas vidas y muertes reflejaron esta lucha. Entre ellos, hubo quienes permanecieron fieles a pesar del sufrimiento y quienes eligieron el camino de la traición. Pero la lección de Dios para nosotros resuena en el destino de cada uno de ellos, porque las mismas fuerzas luchan en el corazón de cada uno de nosotros. Judas Tadeo y Simón Zelota. Dos discípulos de los que la Escritura dice poco, pero cuyos destinos están unidos por una misma fe y una misma cruz. Judas Tadeo, a menudo escondido bajo otro nombre para no ser confundido con Judas Iscariote. Su vida es un ejemplo de discípulo humilde pero profundamente devoto, que no buscó la gloria, sino servir donde quiera que el Señor le enviara. Según la tradición, él y Simón el Celote predicaron juntos en Siria y Persia, donde los pueblos paganos aún no habían conocido la luz del Evangelio. Su camino no fue fácil. Llevaron la palabra de Dios a lugares donde les esperaban la burla, el odio y la crueldad. Sus vidas se vieron truncadas por el martirio. Según algunas fuentes, fueron crucificados. Otros dicen que fueron descuartizados o asesinados a espada. Pero por horripilantes que sean los detalles de sus muertes, lo más importante es que no murieron como víctimas, sino como testigos,
como quienes profesaron el nombre de Jesucristo hasta su último aliento. Simón Zelot, probablemente llamado así por su celo y fervor, pudo haber sido uno de los luchadores radicales por la libertad terrenal de Israel. Sin embargo, cuando conoció a Cristo, no entregó su corazón a la espada, sino al amor. Judas Tadeo, quizás tranquilo y humilde en vida, también tomó la misma cruz del martirio. Sus vidas nos dicen que, en el reino de Dios, tu temperamento, tu fama o tus talentos no son importantes. Lo que importa es si estás dispuesto a ser fiel hasta el final. Caminos distintos, caracteres distintos, pero una misma fe, una misma sangre, un mismo amor a Cristo. Pero hoy debemos fijarnos también en uno cuya historia se ha convertido en una página oscura del relato evangélico. Judas Iscariote. Uno de los 12. Uno de los que escucharon las palabras de Jesús, vieron sus milagros, se sentaron a la misma mesa con él. Uno de los elegidos que se convirtió en traidor. Su nombre se hizo ampliamente conocido para siempre. Judas no cayó inmediatamente. Caminó con Jesús durante 3 años. Durante muchos días se debatió en su corazón entre la luz y las tinieblas. En un momento dado permitió que los celos, la codicia y el miedo penetraran en su alma. Entonces el enemigo tuvo acceso a él. 30 monedas de plata fue el precio por el que vendió al Salvador. ¿No hay muchas ocasiones semejantes en nuestro tiempo? ¿Hay pocas personas que vendan a Cristo por carrera, beneficio, influencia, miedo a ser incomprendidos, falsos placeres? La muerte de Judas es trágica no solo por su crueldad, sino también por su significado. Mostró remordimiento, pero no acudió a Cristo en busca de perdón. Arrojó plata al templo, pero no se arrojó a los brazos de la misericordia de Dios. Su muerte nos recuerda que el arrepentimiento sin volverse a Dios no salva. Solo conduce a la desesperación. Judas Iscariote nos enseña una terrible lección: estar cerca de Jesús no significa serle fiel. Podemos formar parte de la iglesia, podemos conocer las Escrituras, podemos participar en el culto, pero si nuestro corazón no pertenece a Cristo, estamos en peligro. Sin embargo, en el contexto de esta tragedia, las hazañas de los demás apóstoles brillan con especial intensidad. Cada uno de ellos, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus miedos, a pesar de sus momentos de duda, permaneció fiel hasta el final. No estaban libres de pecado. También ellos se distrajeron en la noche de la traición. Tampoco ellos comprendieron todo lo que el Maestro les decía. Pero después de la resurrección, sus corazones se transformaron. Se convirtieron en personas llenas del Espíritu Santo, testigos hasta la muerte. Su fidelidad se convirtió en el fundamento de la Iglesia. Su sangre se convirtió en semilla de fe para millones de personas. Fíjate en su valor. No buscaban la muerte. No eran fanáticos. Eran personas corrientes, pero su amor a Dios los convirtió en héroes de la fe. Pedro fue a la crucifixión, Santiago a la espada de Herodes, Andrés a la cruz acuchillada, Tomás a la India donde fue atravesado por una lanza. No alardeaban de su valor. Simplemente sabían por quién vivían y por quién estaban dispuestos a morir. Sus vidas son una respuesta a quienes piensan que la fe es una cuestión de conveniencia, que el cristianismo es un ritual, que se puede estar con Dios sin entregarle todo el corazón. Su viaje es un desafío para nosotros, que vivimos en una época de comodidad y compromiso. Siguieron a Cristo sin garantías, sin apoyo, sin aplausos. Su fuerza era su amor al Señor y su fidelidad a Él pasara lo que pasara. Hoy, sus vidas y sus muertes suenan como una llamada para nosotros: llevar la cruz hasta el final. El cristianismo nunca es a medias. No se puede ser discípulo solo los domingos, solo de palabra, solo en los momentos de consuelo. El Señor nos llama al compromiso total, al sacrificio, a las opciones cotidianas en su favor. Los apóstoles no murieron como mártires. Murieron como testigos de la vida eterna. Su sangre fue testimonio vivo de que Cristo ha resucitado y de que la fe en Él es más fuerte que la misma muerte. Hoy, por tanto, al contemplar su destino, debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final? ¿Estamos dispuestos a llevar nuestra cruz? ¿Estamos dispuestos a abandonar todo lo que nos impide serle fieles? Su hazaña no fue un accidente. Fue una elección consciente. Esta elección es la que tenemos que hacer hoy cada uno de nosotros. El mundo sigue rechazando a Cristo. El mundo sigue persiguiendo la verdad. Y el Señor sigue llamando a sus discípulos al camino del amor, el sacrificio y la fidelidad. Que el ejemplo de los apóstoles no sea solo un hecho histórico para nosotros, sino un recuerdo vivo.
Que su valentía nos inspire a no tener miedo de las dificultades, a no temer las pruebas, a no traicionar al Salvador por nada terrenal. Que su fidelidad se convierta para nosotros en oración, para que, cuando llegue nuestra hora, podamos decir, Señor, no me aparté, no traicioné, permanecí contigo hasta el final. Porque solo en esto está la verdadera vida, la verdadera alegría, la verdadera victoria. Que el Señor nos fortalezca a cada uno de nosotros para recorrer este camino con valentía, sin mirar atrás, recordando que el camino de la cruz es el camino de la resurrección. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.